Hay algo raro pasando con nuestra atención y lo más extraño es que todos lo sentimos, pero casi nadie puede explicarlo porque no se siente como una adicción clásica, se siente más como cansancio, fragmentación, ruido mental, ansiedad constante, la sensación de que siempre hay algo que deberías de estar haciendo, viendo algo, respondiendo algo, como si tu mente ya no pudiera quedarse quieta. Y quizá por eso tanta gente se está haciendo la misma pregunta sin darse cuenta. ¿Por qué no puedo dejar de revisar mi teléfono? Porque tu atención ya no está compitiendo contra distracciones, está compitiendo contra sistemas completos diseñados para predecir el comportamiento humano. Tu teléfono no solo contiene contenido, contiene modelos entrenados para aprender qué te retiene emocionalmente. La respuesta corta es: tu atención dejó de ser solamente tuya hace mucho tiempo. Y quizá lo más inquietante es que esto ya ni siquiera se siente raro, porque cuando algo se vuelve normal, deja de sentirse como una elección. Y este video no solamente se trata sobre redes sociales, ni siquiera sobre dopamina ni productividad, porque eso sería demasiado pequeño. Porque la economía de la atención no es una industria, es una infraestructura invisible que empieza a moldear cómo pensamos, qué deseamos, qué sentimos, qué recordamos, qué creemos, qué odiamos, qué consumimos y eventualmente en quiénes nos convertimos. Y aquí es donde la cosa se pone rara, porque quizá el recurso más valioso del siglo XXI ya no es el petróleo, ni los datos, ni el dinero. Quizá el recurso más valioso es la capacidad de dirigir la conciencia humana a un punto en específico. Y si eso es cierto, entonces la pregunta ya no es ¿qué aplicación usas? La pregunta real es ¿quién está entrenando tu percepción todos los días? La atención no es entretenimiento, es dirección de conciencia. Y para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que regresar a algo mucho más humano. Porque esto no empezó con TikTok, ni con Instagram, ni siquiera con Internet. Esto empezó cuando descubrimos que la atención humana podía convertirse en mercado, que podía medirse, que podía optimizarse, que podía venderse, que podía retenerse. Y desde ese momento, cada plataforma, cada medio, cada algoritmo, cada empresa y eventualmente cada persona comenzó a competir por el mismo recurso finito, tu capacidad de mirar algo y mantenerte ahí. Pero entonces aparece una contradicción enorme, porque nunca habíamos tenido tanto acceso a información y aún así nunca había sido tan difícil pensar profundamente. Imagina esto: despiertas, revisas una notificación, después otra, después un video, después un mensaje, después un correo, después otro correo, después pones música, después abres una pestaña y después otra y finalmente cuando quieres concentrarte y hacer tu trabajo, sientes una especie de resistencia mental, como si tu cerebro ya estuviera lleno antes de empezar el día. Y quizá lo más fuerte es que millones de personas viven así sin cuestionarlo, como peces que nunca notaron el agua. Porque el problema no solamente es distracción, el problema es la sensación constante de insuficiencia. Nunca viste suficiente, nunca aprendiste suficiente, nunca produces suficiente, nunca avanzas suficiente. Y entonces empiezas a vivir en un estado psicológico raro, donde descansar genera culpa y el silencio genera ansiedad. Y la quietud empieza a sentirse improductiva. Entonces, ¿qué le está pasando a mi concentración? Tu concentración no desapareció, fue fragmentada. Los sistemas modernos recompensan cambios constantes de estímulo, no profundidad sostenida. Tu cerebro se adapta a aquello que practica todos los días. Básicamente lo que está pasando es que estamos entrenando a nuestra mente para abandonar cosas rápidamente. Y quizá por eso tantas personas sienten que ya no pueden leer igual, pensar igual, estar presentes igual. Porque una mente que fue entrenada para cambiar de estímulo constantemente empieza a sentir profundidad como un problema. Pero también falta entender algo mucho más importante, que es quién gana realmente con todo lo que hemos visto. Porque todos sentimos el síntoma, pero casi nadie ve el sistema completo. La ansiedad, la comparación, la hiperestimulación, la fatiga mental, parecen problemas aislados, pero quizá son expresiones distintas de la misma infraestructura. Y entonces empiezas a notar algo inquietante. Las plataformas ya no compiten por tiempo, compiten por comportamiento. Porque mientras más tiempo pasas dentro de la aplicación, más aprende el sistema sobre ti, qué te
te enoja, qué te emociona, qué te hace quedarte, qué te activa curiosidad, qué te activa miedo. Y aquí la atención deja de parecer entretenimiento y empieza a parecer extracción de información. La mayoría piensa que las plataformas solamente muestran contenido, pero no. Lo que realmente hacen es construir modelos predictivos de comportamiento humano, y esto cambia completamente la escala del problema, porque si una plataforma aprende qué te retiene, qué te hace reaccionar, qué te hace consumir, qué te hace volver, eventualmente deja de reaccionar al comportamiento humano y empieza a moldearlo. Y aquí aparece una contradicción brutal. Las plataformas dicen quererte dar más libertad, pero mientras más opciones tienes, menos control sientes. Más contenido, más estímulo, más velocidad, y aún así se siente más vacío, porque el exceso de información no creó claridad, creó ruido. Y aquí la pregunta empieza a cambiar, porque quizá el problema nunca fue el contenido, quizá el problema es que vivimos dentro de sistemas optimizados para mantenernos psicológicamente abiertos, nunca completamente satisfechos, nunca completamente cerrados, nunca completamente tranquilos. Entonces, ¿por qué siento que nunca tengo tiempo? La respuesta directa es que la economía de la atención destruye la sensación de cierre. Siempre hay otra notificación, otro video, otra actualización, otra comparación, otra urgencia, y tu mente permanece parcialmente abierta todo el tiempo. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque una mente incapaz de cerrar ciclos se convierte en una mente mucho más fácil de reactivar. Entonces quizá necesitamos dejar de pensar en atención como entretenimiento y empezar a verla como energía cognitiva, porque aquello que consume tu atención eventualmente consume tu percepción, y aquello que consume tu percepción termina moldeando tu identidad. porque si todos los días consumes velocidad, tu mente empieza a vivir rápido. Si todos los días consumes comparación, tu identidad empieza a compararse automáticamente. Y si todos los días consumes miedo, tu sistema nervioso empieza a anticipar amenaza constantemente. Y quizá por eso Internet ya no es solo cambia opiniones, ahora también cambia estados mentales. Imagínate entrar a un casino. No hay relojes y no hay ventanas, todo está diseñado para mantenerte dentro. Ahora imagina eso, pero multiplicado por inteligencia artificial, datos masivos, modelos predictivos y acceso constante a tu psicología emocional. Eso ya no es solamente una aplicación, es arquitectura conductual. Las redes sociales no compiten por tu tiempo, compiten por tu sistema nervioso. Y entonces aparece la pregunta más peligrosa de todas. ¿Cómo funciona realmente la economía de la atención? ¿Cómo hacen las apps para mantenernos pegados a la pantalla? Básicamente la respuesta es porque los algoritmos detectan patrones emocionales. No optimizan verdad, no optimizan bienestar, optimizan retención. El sistema aprende qué emociones generan permanencia, miedo, ira, curiosidad, validación, comparación, anticipación. Si tuviera que explicarlo en una sola frase, diría: los algoritmos son sistemas de aprendizaje emocional masivo. Y mientras más interactúas, más preciso se vuelve el modelo sobre ti. Por eso, hay veces que parece que el algoritmo te conoce. No porque entienda quién eres, sino porque entiende qué versión emocional de ti permanece más tiempo conectada. Y entonces, ¿qué pasa con esto si sigue así? ¿Qué va a pasar con nuestra atención en el futuro? La respuesta directa: la competencia ya no será por información, será por estados mentales. Las empresas que logren dirigir percepción, emociones y comportamiento en tiempo real tendrán una ventaja cultural gigantesca. La verdadera implicación es que estamos entrando a una era donde la atención será la infraestructura económica central, y eso cambia política, cambia relaciones, educación, trabajo, identidad, porque una sociedad incapaz de sostener atención profunda también se vuelve más manipulable emocionalmente. El futuro no será controlado por quien tenga más información, sino por quien sepa dirigir mejor la atención humana. Pero aquí es donde todo esto deja de ser solamente pesimista, porque entender el sistema también te devuelve posibilidad de elección. La atención funciona igual que cualquier recurso valioso. Aquello que no diriges constantemente, alguien más lo dirigirá por ti. Y quizá recuperar atención no significa abandonar tecnología, quizá significa volver a decidir qué merece entrar en tu mente, qué merece repetirse todos los días y qué tipo de identidad estás entrenando sin darte cuenta. Porque tal vez la verdadera crisis moderna no es información, es incapacidad de permanecer presentes el tiempo suficiente para construir significado. Y eso cambia todo. Porque entonces la pregunta ya no es ¿qué contenido consumes? La pregunta real es ¿en qué se está convirtiendo tu mente por aquello que consumes todos los días? Tu atención construye lentamente la persona en la que te conviertes.
Y quizá la próxima vez que abras una aplicación, la experiencia ya no se siente igual, porque una vez que ves el sistema, es difícil dejar de verlo. Y si este video te hizo conectar piezas que ya intuías, suscríbete, porque todavía faltan muchas más cosas que entender. Bye.